Sol de la mañana. Señores, con nosotros Gedeón Santos, presidente del Indotel, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, asesor especial de campaña y de política del candidato Danilo Medina. Del presidente Danilo Medina, así es. Entonces, vamos a conversar de inmediato con Gedeón Santos. María Elena, pues quiere... Interesada en salud, sí, en el tema de salud, porque en septiembre del año pasado nos impactó. Así es. La información y él de manera responsable dio todos los datos de que le habían diagnosticado cáncer linfático, que gracias a Dios era en una etapa inicial y que él iba a luchar por la vida. Así es. Y aunque los médicos nos dicen otra cosa, uno relaciona cáncer con muerte. Lamentablemente es así. Y meses después, pocos meses después, manda la información de que está libre de cáncer. Y hoy lo vemos rejuvenecido, fortalecido, ni siquiera con esa delgadez que caracteriza a un paciente que ha pasado por un proceso similar, ni siquiera con los efectos de la quimio característicos. Todos tenemos amigos que han pasado por esa etapa. Entonces, ¿qué fue esto? ¿Un milagro, Gedeón? ¿Qué ocurrió aquí? ¿O qué? O para complacer a la luz, ¿verdad? Que le gusta más lo de la ciencia. ¿Qué elementos se conjugaron para que pudieras recuperar tu salud? Está bien que se llame Gedeón, pero... En un por eso, por récord. Su nombre se salvó. ¡Ay, lo dijiste, José! Por su nombre. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias por... Ese milagro tiene un origen puertorriqueño. Bueno, miren... pero en esa circunstancia no hay ateo. En esa circunstancia no hay ateo. Además, Gedeón viene de una familia con altísimo valor. Claro. Por eso es su nombre. Gedeón, dice doña Carmencina que te acuerdes de la promesa. Que es un batallador. Dígale que sí, te lo dije. Pero no dije que ella pía. Oye, la fe es un arma. Pero vamos a escucharlo ahora. Vamos a hablar, a oír a bueno, Gedeón. miren, cuando uno le diagnostican una enfermedad como esta, uno que tiene poca información sobre el cáncer, piensa en muerte, como dijo María Elena. Pero luego que uno investiga, se da cuenta de que el cáncer es una enfermedad que en su gran mayoría muchos cánceres se curan y otros son manejables. Son tratados como si fuera la hipertensión o la diabetes, que no se curan, y el mismo SIDA, pero tú puedes convivir muchos años con ellos, pero la gente no lo sabe. Cáncer, sinónimo de muerte. La gente se muere en la víspera. Entonces, esos primeros días son bastante duros porque tú no tienes información. Claro. En mi caso se dio una combinación de factores interesantes. Número uno, que lo descubrimos a tiempo. En una etapa temprana, eso es importante para el cáncer. ¿Y ese primer síntoma que permitió el descubrimiento cuál fue? Fue un ganglio en el lado izquierdo del cuello. Perceptible, así se podía percibir. Eso fue un gesto de suerte también, porque a veces los ganglios son hacia adentro. Wow. Sí. Y tú no te das cuenta porque no los ves. Hasta que se desarrolla. Hasta que te desarrollan, te obstruyen un órgano y te duele, y el dolor del órgano es que te da la alarma. Pero en mi caso fue afeitándome, me vi un poquito más grande el lado del cuello y digo, eso no es normal, y entonces salí a averiguar qué pasaba. Efectivamente me diagnostican el cáncer y comenzamos a enfrentarlo. A los 3 días, yo lo que soy es un investigador, un hombre de ciencias. Empecé a investigar y la investigación me llevó entonces a entender la enfermedad y tomar decisiones importantes. La experiencia principal para mí con esto, y lo que les puedo decir a los que están enfermos, a los que tienen esta enfermedad, es que, número uno, investiguen la enfermedad, que no se queden como esperando nada más la información del médico, porque a la larga quien toma la decisión es el paciente. En primer lugar. En segundo lugar, que esa información que tengan les sirva para siempre buscar una segunda opinión. Y más de ahí, hasta una tercera opinión. Porque también en la ciencia hay escuelas que se enfrentan. Corrientes de pensamiento que a veces una tiene razón y otra no. Entonces, usted se ve envuelto en esta lucha de científica, de posiciones, y si usted no tiene la información, usted se queda como, ¿qué hago? Porque este me dice esto, este me dice... Yo les pongo un ejemplo. Yo fui al MD Anderson en Houston, que es quizás el mejor hospital de cáncer del mundo por muchos años, y en Houston me dijeron a mí que no me tratara. El mejor hospital del mundo. Que no había nada que hacer. No, que no me tratara, que no era necesario, que los nódulos eran muy pequeños y que el cáncer no estaba creciendo y que estaba como detenido y que eso podía durar entre 3 y 15 años para volver a revelarse, que cuando el cáncer se revelara lo atacábamos. Esa era una corriente. Esa es una escuela que se llama la Escuela de Stanford, cuyo postulado principal es observar y esperar.
Hay otra escuela que la dirige Fernando Cabanillas, un puertorriqueño que por cierto también fue director médico del MD Anderson, que entiende que hay que enfrentarlo. En Europa, la escuela europea entiende que hay que enfrentarlo. Entonces, esa opinión de la escuela europea está influida por el puertorriqueño. Claro, él fue el primero que se ha asumido a nivel mundial la posición del puertorriqueño. Les digo esto para que ustedes vean la importancia de que el paciente se informe sobre su enfermedad, porque al final él es el que decide y dice, bueno, no, yo quiero tratarme o no quiero tratarme. Y esta experiencia me dice a mí que, bueno, tiene que tener mucha fe, como dice él. Pero te fuiste entonces por la escuela puertorriqueña. Sí, claro, por eso yo decía ahorita que la fe tenía un origen puertorriqueño. Lleno de fe fue a buscar esa salida. Entonces, evidentemente, claro, no porque es una escuela, sino porque me convencieron, porque en los datos de estadísticos y en el informe médico de mis análisis, él encontró 2 marcadores que decían que el cáncer que yo tenía era de bajo grado y de lento crecimiento, pero que además era agresivo. Entonces no podía esperarse que se revelara como agresivo porque venía muy rápido, te invade otro órgano, se convierte en otro cáncer si tú no lo enfrentas de una vez. Entonces, eso fue lo que me convenció por datos ya muy especiales de mi propio análisis de mi cuerpo. Entonces, el resultado final es que yo creo que, bueno, tener la fe, como dice él, es fundamental. Pero hay que investigar sobre su enfermedad. Sí. El paciente no debe esperar que el médico solamente le diga haga esto, haga lo otro, porque eso puede incluso afectarle su vida. Luego, buscar la mejor asesoría, los mejores médicos que puedan. En Santo Domingo hay buenos médicos, en Puerto Rico hay buenos médicos, y luego que tenga esa asesoría, confrontar la enfermedad. Dar el paso. De frente. No esperar. Siempre con esa energía positiva de que se va a curar. Eso es importante en el paciente. Es que esa energía que la da, porque hay gente que se desploma. Sí, hay gente que se desploma. Yo creo que León es investigador y se puso se llenó de fe. El elemento clave para mí en esto de psicológicamente para mí, señores, es enfrentar el miedo. Un cáncer, le dice usted, es muerte. Entonces la muerte llena de miedo a cualquiera. Claro. Lo que te derrumba es el miedo. Juan Bosch, y lo que yo quiero decirle a los radioyentes es que enfrenten el miedo y lo enfrenten conociendo la enfermedad, porque a la larga cuando usted investiga la enfermedad se da cuenta que es posible curarla o es posible convivir con ella por muchos años. Ahora puedes trabajar a tiempo completo. Perfectamente, sí, ya yo estoy libre de células malignas en mi cuerpo. Sigo con el tratamiento porque esto se parece cuando el médico te dice a ti, tómate 10 antibióticos. Sí. A los 3 antibióticos ya tú no tienes nada. Pero hay gente que abandona el tratamiento porque cree que se curó. Entonces, el médico dice, no, tómese sus 10 antibióticos aunque usted no se sienta nada. Bien. Entonces, hay que seguir el tratamiento completo, que incluso dura 2 años más, aunque espaciado cada 6 meses. Y yo voy a hacer mi tratamiento completo. Correcto. Como Dios manda. El secreto es, Gedeón, la actitud psicológica con la que el paciente enfrenta el reto de la enfermedad. Así es, eso es fundamental. Y la información. Independientemente de la medicina, es la actitud psicológica. Julio, si tú te deprimes y dices ya me jodí, tira la toalla, aunque la medicina haga efecto, tu actitud es negativa. Evidentemente. Eso tiene que ver también con el carácter, la personalidad de la persona, porque hay que conocer a Gedeón para saber cómo él enfrenta los problemas. Es un luchador, su nombre lo dice, Gedeón era un luchador. Eso depende mucho de tus condiciones personales. Si tú te amilanas, yo quiero, después de este testimonio tan importante para todos, absolutamente para todos. Hay que repetirlo el sábado. Por cierto, es la primera vez que hablo de mi enfermedad en un programa. Y tenía que ser en el sol de la mañana. Tenía que decirle a la gente, Julio,